Ok, hermanos, ¿listos? Ok, vamos a Hechos. ¿Es un agua? Hechos capítulo 18, hermanos. Hechos capítulo 18, ahí está nuestra clase de esta mañana. Y vamos a aprender el 8, no nos la vamos a complicar. 18, 8. ¿Cuál es el texto, hermanos? Hechos 18, 8. Hasta rima, ¿verdad? Ok, Hechos 18, 8. Esa es la cita bíblica del texto que vamos a aprender esta mañana. ¿Vamos a ir, hermanos? Y es un texto bien cortito también, no está muy extenso. Es algo corto para que lo aprendamos rápido. Hechos 18, 8. ¿Qué pasó? Otra vez. Hechos 18, 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Hechos 18, 8. Una vez más. Hechos 18, 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Hechos 18, 8. Otra vez. Hechos 18, 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Hechos 18, 8. ¿Quién me lo puede decir, hermanos? Ya. ¿Sí ya me lo aprendí, hermano? ¿No? Ahora mire qué interesante está este versículo, porque muy pocas veces, de todas las veces que el apóstol Pablo entraba en las sinagogas de los judíos y les predicaba a Cristo, muy pocas veces se nos dice que el principal de la sinagoga creyera. Normalmente se volteaban en contra de Pablo, hermano, y lo echaban de ahí. Pero aquí sucede algo bien maravilloso, algo bien precioso, porque el encargado de la sinagoga, el principal, el que se paraba cada sábado a leer la ley y a elevar las oraciones y a enseñar la ley, ese principal, ese maestro de la ley, creyó en el Señor. ¡Wow! Eso es algo bonito, hermano. Creyó en el Señor y luego creyó toda su casa, y luego, hermanos, pues fueron bautizados. Amén, hermanos, fueron bautizados. Y hermanos, eso a mí se me hace bastante interesante, porque le repito, por la razón de que muy raras veces el principal de la sinagoga se convertía a Cristo, y aquí se convierte a Cristo y luego hace lo que todo convertido debe de hacer, lo que todo nuevo cristiano debe hacer: se bautizó. Amén. Se bautizó, se convirtió a Cristo y se bautizó inmediatamente ahí. Entonces, doble bendición para esta familia, para este hogar de nuevos convertidos a Cristo ahí. ¿Y sabe dónde pasó eso? En Corinto. Nosotros tenemos referencia de Corinto porque hay dos cartas que el apóstol Pablo escribe a los corintios, primera y segunda a los corintios. Y ahí en Corinto es donde se convierte el maestro ahí de la sinagoga, el rabino de la sinagoga. Propósito de esta lección número 18, que como cristianos seamos constantes en lo que aprendemos para el Señor, como lo fue Pablo. Que seamos constantes en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, así como lo fue Pablo. Si usted analiza la trayectoria del apóstol Pablo, hermanos, no nos debe de asombrar por qué Dios lo usó tanto.
Desde que Pablo se convierte en Hechos capítulo 9, y es más, todavía estaba ahí medio ciego por el resplandor de la luz que lo rodeó, y inmediatamente él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde ahí, hermanos, Pablo ya es un ejemplo para nosotros. Para usted como cristiano, para mí, Pablo es un gran ejemplo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le dijera que él tenía que hacer. Por eso es que Dios lo usó, hermano. Y la razón de por qué Dios muchas veces no puede usarnos es porque Él sabe que no estamos dispuestos a pagar el precio, a obedecerle, a hacer lo que Él quiere, pues. Entonces, hermano, hay que tener cuidado con eso. Y luego de ahí, Pablo sigue su trayectoria por años. Va y se prepara ya al desierto por 3 años. Y luego, hermanos, comienza a predicar el evangelio. Y no paró hasta que Roma lo paró. Hasta entonces, hermano, Pablo paró. Pero él, aún en la cárcel, pisó varias cárceles. Y aún, hermano, en la cárcel, Pablo predicaba el evangelio. En la cárcel de Filipos, en Hechos 16, él tiene un convertido también ahí, el carcelero de Filipos. Y, hermanos, inmediatamente también se bautizó este hombre con toda su familia. Entonces, fruto y más fruto y fruto daba el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a que Dios lo usara. Entonces, como cristianos, tenemos que ser constantes en lo que aprendemos de la palabra del Señor. Al continuar viendo, hermanos, el recorrido del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, nos damos cuenta que se llevó a cabo desde el principio hasta el fin, gracias a la constancia del apóstol Pablo y a su gran deseo por concluir un trabajo que había empezado para el Señor. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, llevar el evangelio por todas las regiones alrededor de Jerusalén. Y fue a lugares, hermanos, que ningún otro apóstol fue. Pablo se atrevió y se embarcó, pagó pasajes y se arriesgó, aún puso en riesgo su propia vida con tal de terminar el trabajo que Dios le había encargado al apóstol Pablo. Amén. Y eso es constancia. Si algo, hermanos, se requiere en la vida cristiana, es eso mismo: constancia. Venir, estar, leer otra vez, orar. Hermano, todo eso es de constancia. Mire, usted no va a aprender lo que este santo libro dice nada más leyéndolo una vez. No, ya leí la Biblia de pasta, ya la terminé, tráiganme la que sigue. No, hermano. Usted no va a recibir respuesta a su oración orando una sola vez. Usted no va a aprender, y no vamos a aprender todo el consejo de Dios viniendo una sola vez a la iglesia. No, pues ya fui a la iglesia, pues ya, con eso hay. No, hermanos. Se requiere años y años y años. Mire, yo acepté a Cristo en 1986. Para el 2026 voy a tener, ¿qué? 40 años que acepté a Cristo. Y todavía siento como que no sé nada. Y mi esposa dice: no, estás en lo cierto, no sabes. Hermanos, eso requiere constancia, y fue lo que el apóstol Pablo aprendió desde un instante, de un momento. Por eso es que concluyó el trabajo que Dios le había dado. Los últimos lugares que visitó el apóstol Pablo, y de los cuales veremos en este capítulo, fueron Corinto. Ahí en el versículo 1 nos dice, 18:1, Cencrea, Éfeso, Cesarea y Antioquía. Son los últimos lugares, 5 lugares que Pablo visita. Vamos a comenzar a leer ahí. Dice Hechos 18:1: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Acuérdense que estaba en Atenas, ahí también predicó. Y bueno, no se nos dice que se estableció una iglesia en Atenas, pero Pablo lleva la palabra de Dios a la capital de Grecia. De ahí se fue a Corinto.
y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y Pablo fue a platicar con ellos, con Priscila, con Aquila y Priscila, un matrimonio ahí. Y como era del mismo oficio, se quedaron a trabajar juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, como casas de campaña, mano, unas casitas de campaña. Pablo sabía hacer eso, sabía coser, sabía armar una casa de campaña, y Aquila y Priscila también sabían hacer lo mismo, pues ahí se acompañaron a trabajar. Y dice el verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Fíjese, junto a un lado de la sinagoga ahí vivía Pablo, en la casa de este hombre llamado Justo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, hermanos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y medio, 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué, hermanos? Enseñándoles 1 año y medio en Corinto, enseñándoles la palabra de Dios. Y lógicamente que ahí se establece la iglesia de Corinto, que después Pablo tiene que escribirle a la iglesia de Corinto. Entonces, de esta manera concluyó, hermanos, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y el segundo viaje tal vez más fructífero de los 3 viajes que Pablo realizó. ¿Alguien sabe el texto, hermanos? Ya nos fuimos a la clase y no repetimos el texto, ¿verdad? No, qué bueno que ya se le dio al pastor el texto. 18:8. ¿No? ¿Todavía no? Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18:8. Una vez más, Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18:8. ¿Quién lo tiene? De memoria. A ver, hermana Guadalupe. Hechos 18:8. ¿Quién más, hermanos? A ver, Isaac. De la sinagoga. Ok, Hechos 18:8. No lo olviden, hermanos, Hechos 18:8. ¿Quién más, hermano? ¿No? ¿Nadie más? Ok. Entonces vamos a seguir con la clase. Punto número 1. Pablo en Corinto. De los versículos 1 al 17, de los cuales ya leímos algunos aquí, de los versículos 1 al 17, tenemos a Pablo predicando allí en la ciudad de Corinto. Después de que el apóstol Pablo estuvo en Atenas, donde ya miramos que en el versículo 1, que salió de Atenas y llegó a Corinto, ahí Pablo en Atenas no tuvo muchos resultados. Ahora
Eso no desanimó al apóstol Pablo, hermano. Pablo puede ser desanimado y decir, pues ya me rechazaron en Atenas, pues ya para qué voy a Corinto, va a ser la misma historia y la misma oposición al evangelio. No, Pablo, hermanos, eso es también digno de admiración, porque se armaba de valor, no se desanimaba tan fácilmente. Bueno, tal vez en Atenas no hubo mucho resultado, no hubo mucho convertido, no se estableció una iglesia, pero ¿qué tal que si en Corinto sí? ¿Qué tal que si ahí la palabra de Dios sí era aceptada y bien recibida y gente se convertía a Cristo y había bautizados y se estableció una iglesia? Y efectivamente fue lo que pasó. Pablo sale de Atenas, donde no hay muchos resultados, ahora lo vemos llegando a Corinto, lo cual nos demuestra la entereza, la terquedad, hermano, también del apóstol Pablo. Era un gran hombre de Dios por hacer la obra que el Señor le había encargado que hiciera. Y le repito, no fácilmente Pablo se desanimaba. Le dijo, vamos allá, y por año y medio, dice la Biblia aquí, por año y medio, un año 6 meses, él les predicó la palabra de Dios. El versículo 11 nos lo dice. Como fruto de esta predicación, como fruto de esta actividad del apóstol Pablo, donde él discutía y persuadía tanto a judíos como a griegos, comienza, hermanos, o se establece la iglesia de Corinto. Al llegar Pablo a Corinto, hermanos, se encontró a unos judíos llamados Priscila y Aquila, que ya miramos ahí a qué se dedicaban también. Este matrimonio habrían de ser personas claves para el establecimiento de la iglesia allí en Corinto. Pero no solamente en Corinto, sino también en Éfeso. Después vamos a ver ahí por qué. En los versículos 4 y 5, de ahí si usted regresa su vista a Hechos 18, 4 y 5, encontramos el trabajo principal al cual estaba dedicado Pablo. Y era la predicación de la palabra de Dios, testificando, miren, la doctrina que predicaba el apóstol Pablo, que Jesús era, ¿quién, hermanos? El Cristo. Jesús era el Cristo. Verso 5, la última parte dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, la palabra Cristo significa Mesías. La predicación del apóstol Pablo era que Jesús era el Mesías prometido a Israel. Eso no era fácil para los judíos aceptarlo, ni hace 2000 años, ni ahorita tampoco. Muchos judíos batallan con eso, hermanos, con aceptar que Cristo Jesús es el Mesías prometido. Es más, los judíos, algún grupo de judíos todavía están esperando al Mesías. Y cuando venga el anticristo, lo van a recibir con los brazos abiertos, porque el anticristo viene aparentando ser Cristo. Viene en un caballo blanco, viene con una corona, como si fuera Cristo, pero no es Cristo, es un anticristo. Se parece a Cristo, pero realmente es un personaje que se opone a Cristo. Pero para muchos judíos, llegó. Es más, hace, no sé, 1 año, 2, por ahí, sonó una noticia allá en Israel, muy buena. Allí un fulano, un rabino, se levantó diciendo que era el Mesías prometido. Y yo lo miré, no sé si usted lo vio en las noticias, pero yo lo miré en la televisión, en las noticias, y ahí andaban los judíos alrededor de él. Sí, ese es el Mesías, y ya llegó el Mesías prometido, y que no sé qué, y andaban bien emocionados. Pero ¿sabes qué? ¿Saben qué? No era el Mesías realmente, porque nada más unos días ahí se oyó y se vio y fue noticia, y luego se apagó todo. Y así es como los judíos van a ser engañados con el anticristo. Para muchos judíos, les repito, actualmente Jesús no ha venido todavía, pero Pablo ya hace 2000 años Pablo predicaba esto, hermano.
Dice que les testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías prometido. Y Él es el Mesías prometido, hermano. Jesús es el Cristo, hermano. Amén, no hay falla. El establecimiento entonces de la iglesia en Corinto se da como resultado de la predicación del apóstol Pablo. Número 2, la oposición a la obra de Dios. Versículo 6, ¿alguien lo puede leer, por favor? Versículo 6, por favor, hermanos. Cuando usted predica a Cristo, no todos van a estar de acuerdo con usted. Es más, nada más con que usted diga que es cristiana, que es cristiano, que está viniendo a una iglesia, no todos van a estar de acuerdo con usted. No espere que le sí, qué bueno, hermano, que está yendo. Normalmente no sucede eso. Al menos que nuestro familiar también esté yendo a una iglesia. Si usted va a ser cristiana, cristiano fiel, va a tener oposición. Hay oposición, hermano, la oposición a la obra de Dios allí en Corinto, desde el 6 al 17. Dice el verso 17 que entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no se le daba de ello. Oposición y oposición y oposición. Con todas las experiencias que tuvo el apóstol Pablo, era para que a estas alturas del partido se hubiera desanimado, hecho otra vez oposición. Pues ya me voy a desanimar mejor. Pero lejos de tomar esa actitud, lejos de desanimarse, Pablo siguió adelante. En el verso número 6 que leyó Isaac, Pablo hizo una declaración sorprendente. Él dijo que estaba limpio de la sangre de los opositores. ¿Por qué? Porque era la responsabilidad de Pablo advertirles el gran peligro en que se encontraban. Pero si ellos rechazaban el único medio para escapar de ese peligro, ¿qué más podría hacer el apóstol Pablo? Por eso dijo: desde ahora me iré a los gentiles. Hermanos, nosotros también como cristianos tenemos una gran responsabilidad con la gente que no ha aceptado a Cristo. Debemos hablarles, testificarles, enseñarles que Cristo les ama, Cristo es la solución a sus vidas, a sus problemas, a sus dificultades, que Cristo ya murió por ellos, que lleva a la gloria. Pero si hay gente que no nos quiere escuchar, después de que usted le haya hablado, pues ni modo. ¿Qué más puede hacer usted? Más que simplemente hacer lo que el apóstol Pablo, retirarse. Pues Dios te bendiga. Hermanos, hay gente que nos ha corrido de sus casas. Hay gente, ayer ganando almas, hay gente que nada más abre la orillita de la cortina de la ventana por dentro y mira que somos nosotros y no abren. Hay gente que no quiere recibir los folletos, hermano, o los recibe. Ayer Isaac intentó testificarle a una mujer y te cortó así, la penúltima ahí. No, que sabe que y se metió la mujer. Bueno, por poco y te deja hablando solo. Por poco saco la AK-47. ¿Dónde va? Pero pues no está permitido, hermano. Pero así es la gente, hermano. Y pues a fuerzas ni las de harina entran, ¿verdad, hermanos? No, a lo mejor sí, una que otra fuerzas, siendo de harina ni me las calienten, hermano. Pero hermanos, hay gente que no quiere escuchar realmente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no, ya no le hablamos, ¿verdad? Entonces fue exactamente lo que hizo Pablo. La bendición más grande que vemos en este capítulo, el capítulo 18 de Hechos,
es que en medio de tal oposición, el Señor se le manifestó al apóstol. Mire, versículo 9. Alguien puede leer el 9 y 10. Nueve y 10. ¿Qué dicen, hermanos? En medio de tal oposición, hermanos, el Señor se le aparece a Pablo de noche y le dice: no temas, habla y no calles, no temas, porque, hermanos, como quiera el ser humano, pues teme. Si usted lo amenazan, si usted lo persiguen por su fe, si usted, hermano, le dice que le van a quemar la casa, pues cómo no va a estar con cierta preocupación y temor. Probablemente el Señor miró al apóstol Pablo así. El Señor sabe todas las cosas, y se le aparece de noche y le dice: ¿sabes qué? No temas, tengas miedo, habla y no calles. Y dice: porque yo estoy contigo. Amén. Eso es lo que nos salva el pellejo muchas veces, hermano, que el Señor está con nosotros. Donde usted vaya, el Señor va a estar con usted. Usted está testificando con más ganas, el Señor ahí está con usted. Dice: yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ninguno. Ahora en Mateo 28, 29, hermano, 28, 20, perdón, hermano. Mateo 28, 20. Dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor promete estar con usted. Entonces, la bendición más grande que tenemos ahí en ese capítulo es esa aparición que hace el Señor al apóstol para animarlo y alentarlo a fin de que continuara con la obra que tenía por delante y terminara con ella satisfactoriamente. Los judíos, hermanos, de ahí de Corinto, atacaron nuevamente a Pablo y la obra que hacía para Dios. Verso 12 hasta el 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Eso era mentira. Realmente Pablo les predicaba con la ley, porque era la única Biblia que había. Amén, era el único escrito que había, las únicas escrituras que había en los tiempos del apóstol Pablo. Pero otra vez se levantan ahí contra él. Los judíos atacaron nuevamente a Pablo y a la obra que él hacía, inventando acusaciones y presionando a los gobernantes para que metieran en la cárcel a Pablo y los creyentes, a Pablo y a los creyentes, o expulsaran al mismo Pablo de Corinto. No obstante toda oposición, leemos en el versículo 11 que Pablo se quedó en Corinto 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, aún a pesar de la oposición. Ahora dice: esto se vale expulsar a una persona por sus creencias, sí, hermano. En Chiapas está sucediendo actualmente, hermanos. Gente está siendo expulsada de sus comunidades. Los templos están siendo cerrados. Hace un mes la noticia era que eran más de 100 templos de cristianos cerrados en Chiapas, principalmente cerca de la frontera con Guatemala. Aún en México se hace. 2000 años antes se hacía. Pero el evangelio tiene que seguir siendo predicado. Amén. A pesar de todo. Entonces aprendemos, hermanos, que aquí de esta grande lección de ser consistentes y fieles
en lo que nos propongamos hacer para el Señor. Si Pablo, a pesar de la adversidad, los problemas y la oposición, no se dio por vencido, ¿por qué usted y yo sí nos vamos a dar por vencidos? Amén. Hay que seguir adelante, predicando la palabra de Dios, enseñando, y nosotros mismos, hermanos, resistiendo las tentaciones y las pruebas que vengan a nuestras vidas, hermanos. La obra de Dios tiene que seguir adelante, hermanos. Amén. La obra de Dios tiene que seguir adelante. Amén. Luego encontramos en los versículos 18 al 23, encontramos a Pablo ahora en otro lugar. Mire lo que dice ahí. 18, verso 18, que lo puede leer, por favor, hermanos. Verso 18. Ok, bueno, ya se va de Corinto, deja la iglesia establecida ahí, y ahora, verso 19, dice que Pablo llegó a Éfeso. ¿Le suena a Éfeso? Conocemos Éfeso por la carta que Pablo escribió a los Efesios. Y dice, y entrando en la sinagoga discutía con otra vez la misma técnica, hermanos. Este Pablo parece que nada lo paraba. Era imparable este hombre, hermano. Oiga, llega a Éfeso, localiza la sinagoga. Ah, aquí está la sinagoga. Les cae encima, hermano. Dice, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Oiga, la palabra comenzó a hacer efecto. Está Pablo ahí un corto tiempo en Éfeso. Después de todas las experiencias que Pablo tuvo en Corinto, emprendió el regreso a Palestina y se embarca juntamente con Priscila y Aquila, o con Aquila y Priscila, y llegan a Éfeso. El apóstol Pablo, hermanos, tenía la intención de ir a Jerusalén. Verso 21 nos lo dice. ¿Alguien puede leer el 21? Ok, hermanos. Zarpó de Éfeso, ese se fue, se embarcó, se subió a un barco y ya me voy. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. No se nos dice qué fiesta era, pero era una fiesta judía importante que celebraba en Jerusalén. El apóstol Pablo entonces, le repite, tiene la intención de ir hacia Jerusalén, según el verso 21 que leyó el hermano Hugo. Dice, por lo cual solamente fue y predicó la palabra en la sinagoga de los judíos. Dejó a Priscila y Aquila este matrimonio y partió con rumbo hacia Jerusalén. Aunque fue poco lo que alcanza a hacer Pablo en esta ocasión allí en Éfeso, pero dejó a este matrimonio formados por... ¿Quiénes, hermano? Priscila y Aquila. ¿Ok, hermano? Y se dirige Pablo a Jerusalén. Ahí deja en Éfeso a Priscila y Aquila y se dirige hacia Jerusalén. Ahora, a partir de aquí, la iglesia, hermanos, de Éfeso se habría de convertir en una de las iglesias más grandes y prósperas de toda Asia, ya que el apóstol Juan estuvo también allí. Además, Éfeso es una de las 7 iglesias a las cuales se dirige el Señor Jesucristo en las cartas a las iglesias en Apocalipsis. En el versículo número 22 de este capítulo, ¿alguien puede leer el 22, hermanos? Verso 22, ¿qué dice? Ok.
En el verso 22 de este capítulo encontramos el fin del segundo viaje misionero de Pablo. Recorrió miles de kilómetros y habló a miles de personas con el único propósito de cumplir con la meta que tenía para su vida. Y la meta que Pablo tenía para su vida está en Filipenses 3, 12, 13 y 14. Usted va ahí, por favor, hermano, a Filipenses 2, 13 y 14, y usted ahí puede ver la meta que el apóstol Pablo tenía en su vida. Filipenses 2, 13. ¿Ya lo tiene? Porque Dios es 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dios es el que produce en vosotros, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, algo que había en el corazón del apóstol Pablo era hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que él se aventuró a predicar, se fue a predicar y anduvo predicando, y lo barejonearon, lo encarcelaron, lo trataron mal, lo castigaron, pero él aún así siguió predicando. ¿Ok, hermanos? Porque ese era el propósito del apóstol Pablo, servir a Cristo a través, dijo él, de muchas tribulaciones. En los versículos 24 al 28, que ya es el final, hermano, del capítulo 18 de Hechos, tenemos ahí, hermanos, a un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este llega a Éfeso. La Biblia nos dice que Apolos era un hombre elocuente, como ya lo leí aquí, poderoso en la predicación, pero no conocía sino hasta el bautismo de Juan el Bautista. Cuando llega a Éfeso y se entrevista con Aquila y Priscila lo escuchan, y ellos dicen que lo toman aparte y le exponen todo lo que ellos habían aprendido del apóstol Pablo, que Cristo ya había venido y muerto por los pecados de todos los hombres. Cuando Apolos, hermanos, tuvo toda esta información, estuvo más capacitado para la obra de Dios, para hacer el trabajo que Dios quería que Apolos hiciera. Mire lo que dice ahí el versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Se acuerda usted de Juan el Bautista? Apolos había sido bautizado por Juan el Bautista y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Qué tremendo predicador Apolos ahí. Bueno, es el fin de este capítulo, hermanos, y qué tremendas cosas suceden allí. Y vemos allí el establecimiento de al menos, hermanos, dos iglesias: la iglesia de Corinto y la iglesia de los Efesios. Amén, hermanos. Ahora, solamente Dios sabe, hermanos, fíjense bien esto que le voy a decir. Solamente Dios sabe los alcances de la obra que hizo Pablo aquí en la tierra. Fue sin duda uno de los más grandes hombres de Dios que el Evangelio ha tenido. Hasta que lleguemos a la presencia de Dios un día, veremos el tremendo trabajo
de este gran varón de Dios, el apóstol Pablo. Pero si una característica de Pablo tenemos que imitar, hermanos, y aprender, es la característica de la constancia. Constancia, constancia, constancia. No se desanime, hermano. Van a venir pruebas, dificultades, sí, hermano. Todo eso viene de la vida del cristiano. Oposición, sí, hermano, también. Críticas, también. Pero usted no se desanime. Sea constante. Si usted se pone a hacerle caso al medio mundo, nunca va a avanzar. Y usted va a dejar de servir al Señor. Hermano, es difícil servir, sí, hermano, es difícil servir al Señor. No es fácil. Y usted que ya ha estado por años en esto, sabe de lo que le estoy hablando. Pablo fue constante. Pablo fue fiel en la obra que Dios le encomendó. Es igual actualmente. Constancia y fidelidad en lo que Dios nos ha encargado. Hasta terminar con lo que Dios nos ha encargado, hermanos. Hasta terminar. Usted no sabe si mañana Cristo Jesús viene por su iglesia y usted se desanima hoy en la tarde. Ya no habrá la iglesia. Y Cristo viene mañana. Yo le animo a que sea constante, fiel y constante. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en este capítulo, el capítulo 18 del libro de los Hechos. Fidelidad y constancia. Que Dios nos ayude para ser fieles y constantes. Amén, hermanos.